Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca les da la más cordial bienvenida al webinario Litigación Oral para Procesos Penales. Saludamos al doctor Ernesto Robalino Peña, decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, a Jesús Di Filip, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, y a la doctora Carla Pat. En este momento damos la palabra a Jesús Di Filip, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, quien dará las palabras de bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, doctor Ernesto Robalino, decano de la carrera de Derecho, doctor Stalin Bernal, de Educación Continua, doctora Carla Prat, estimados compañeros y compañeras. Para mí representa un gran honor ser parte de este gran webinar. Nosotros como Federación de Estudiantes hemos trabajado conjuntamente con la universidad en tratar de aportar y que la universidad pueda brindando esta calidad de expositores. Comentarles a mis compañeros que seguimos en capacitaciones. Un saludo también grande a todos los compañeros de la carrera de Derecho, a la doctora Vallejos también, doctora de Metodología de Investigación. Un abrazo fraterno para todos. Y nada, felicitar a la universidad con estas iniciativas de traer a tan excelentes juristas que nos sirve para seguirnos capacitando en estos momentos que más se necesita. Darle un abrazo fuerte para todos, que se encuentren gozando de buena salud. Un abrazo fraterno y bendiciones. Agradecemos la intervención de Jesús Di Filip, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, y cedemos la palabra al doctor Ernesto Robalino Peña, decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, quien inaugurará este webinario. Muy buenas tardes. Les dirijo la palabra al doctor Ernesto Robalino Peña. Soy decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuenca. Es muy gratificante dar inicio a este conversatorio organizado por el Centro de Educación Continua y la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Cuenca. Y en nombre de todos quienes hacemos la universidad, presento a todos los asistentes nuestro fraterno y atento saludo. La principal función de los profesionales del derecho es la regulación de los fenómenos sociales y la integración de las normas que organizan y regulan las instituciones públicas y privadas. Ambas funciones tienen como finalidad la protección de valores como la seguridad jurídica, la justicia, la equidad, la igualdad, la libertad, la verdad, la legitimidad y el consenso. Destaco que en nuestra Casa de Estudios Superiores tenemos la firme decisión de conseguir que nuestros estudiantes obtengan la mejor formación académica, teórica y práctica en sus estudios. Deseamos ser partícipes directos de su formación en valiosos profesionales y que sean determinantes en la construcción del progreso social, económico y jurídico del medio que se refiere a la ley moral a procesos penales, que lo domina de manera admirable la brillante y reconocida jurista mexicana doctora Carla Prat, quien una vez más nos ha concedido el agrado y valioso beneficio de su colaboración académica en línea con los propósitos institucionales de la Universidad Católica de Cuenca. Cito como premisa que la oralidad garantiza mejor que otros procedimientos la inmediación del juez, la publicidad del juicio, la búsqueda de la verdad y evita la demora en el impulso procesal. Por su parte, el sistema escritural refuerza la eficacia de la oralidad, por su aptitud para facilitar espacios de reflexión a los operadores de justicia. Entonces, ambas herramientas de comunicación son compatibles y necesarias, debidamente alternadas y ensambladas en las sucesivas escenas del proceso. En cuanto a nuestra invitada especial, me es muy grato presentarla, la doctora Carla Prat Corso, especialista en técnicas de
constitución, consultor externo para la American Bar Association, defensora pública de Maryland, USA, socia fundadora y miembro activo del bufete de abogados Pratt Starfrom y Asociados, magíster en Derecho Penal, especialista en el programa de jueces, ejecución y sanciones penales para el Poder Judicial Federal de México, doctorado en Derecho Constitucional y Procesal Penal, docente del Centro de Estudios Carbonell, ha participado en programas de altos estudios en la Universidad de Harvard, Extensión School of Boston, Estados Unidos, ha publicado varias obras sobre el proceso y prueba, sobre el sistema penal acusatorio, entre otras. Para la Universidad Católica de Cuenca, constituye un singular honor y motivo de sincero reconocimiento poder contar nuevamente con la participación de la doctora Carla Pratt, a quien expresamos nuestra profunda gratitud por su generoso desprendimiento y constante colaboración con la universidad, con los estudiosos del derecho, así como con los abogados, administradores y operadores de justicia. Con estas palabras, declaro inaugurado este conversatorio y reitero nuestra más cordial bienvenida a todos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Ernesto Robalino Peña y damos paso a la doctora Carla Pratt. Doctora, que encienda su micrófono, exacto, ahora sí ya la tenemos. Muchísimas gracias, es un gusto estar de nueva cuenta con la Universidad Católica de Cuenca, poder compartir y como lo he dicho en algunas otras oportunidades, pues definitivamente el tema del coronavirus es algo lamentable para todo el mundo, pero creo que lo mejor que tenemos que hacer es sacar algo bueno de esta situación tan terrible que estamos viviendo en todos nuestros países y creo que el poder compartir experiencias pues es la mejor forma de poder vivir esta situación tan delicada. Muchas gracias a todos, es un gusto, estoy viendo que hay abogados de, por supuesto, de Cuenca, de Quito, de Bolivia, de México, así es que es un gusto poder compartir. Y para empezar con el tema, ¿qué es lo que nos puede unir hoy a todos? ¿Qué es lo que nos permite estar a más de 650 personas que veo que estamos ya aquí conectadas en un punto o un tema en común? Algo muy, muy específico. Comienzan a venir las reformas en Latinoamérica de nuestros sistemas de justicia y eso permite que poco a poco cada uno de nuestros países vaya cambiando a lo que hoy conocemos como un sistema de corte acusatorio. Y eso empieza a pasar, por supuesto, en algunos de los países, pero luego, digámoslo así, empieza a ser una corriente totalmente latinoamericana y aprovechando, por cierto, que estamos hablando específicamente de temas de Ecuador, que esto no va a ser diferencia, porque van a ver que lo que vamos a platicar aquí nos sirve para todos nuestros sistemas acusatorios de justicia. Ecuador tiene algo muy particular que siempre que hablar de temas de oralidad me gusta resaltar, y que eso es algo que probablemente les va a llamar mucho la atención a algunos países, como por ejemplo el caso inclusive de México. Ecuador ha dado ya el paso a la oralidad desde varios años, en su totalidad, y lo digo porque algunos otros países empezamos con la materia penal, pero en otras materias apenas estamos yendo para allá. Si es el caso de sus países, yo les sugiero muchísimo revisar las normas procesales de Ecuador. Ecuador tiene una particularidad fabulosa y que es que tiene solamente 2 normas procesales, cosa que probablemente para muchos de nuestros países sea algo verdaderamente poco común. Y eso nos lleva a permitir entender la forma en la que hoy la oralidad está llegando a todas las ramas del derecho. No es un tema del derecho penal, es un tema de, como bien lo decía hace algunos momentos el doctor, es un tema de que hemos entendido que la administración e impartición de justicia, que las áreas del derecho, sin importar si hablamos de derecho penal, siempre van a ser mucho más claras y más precisas cuando hacemos ejercicios de corte oral. La oralidad viene absolutamente como un ejercicio latinoamericano para todas las materias. Y Ecuador ahí, insisto, creo que es un caso muy, muy particular en ese sentido, al regular solamente en 2 normas todos sus temas procesales. Y eso es lo que nos permite hoy estar aquí de manera común a varios países, que nuestros sistemas de justicia son muy, muy parecidos en diversas etapas.
¿Qué es lo que tenemos en oralidad? Sin importar de qué país estemos hablando, van a ver que nuestras normas procesales tienen un procedimiento ordinario, que también algunas llaman proceso, y este procedimiento ordinario tiene algo muy en común. Un procedimiento o proceso conformado por 3 etapas, que algunos otros países llaman fases también, donde estas fases, más allá de los nombres diversos que tengan, que aquí usualmente las llamamos muy parecido, una primera etapa o fase de investigación, una segunda fase o etapa intermedia, para finalmente llegar a la etapa de juicio, que es donde me voy a enfocar principalmente el día de hoy. ¿Y qué más tenemos en común en nuestros países? Que la etapa de investigación básicamente es el único momento para recopilar información. Luego llegamos a la etapa intermedia, que es un momento para depurar. Es decir, ya recopilamos todo esto en la investigación, lleguemos ahora a la intermedia donde vamos a depurar. ¿Qué depuramos? Depuramos 3 cosas. Depuramos los hechos, depuramos el derecho y depuramos los medios de prueba. Y quiero insistir con esto porque creo que una mala interpretación que muchas veces hacemos de la fase o etapa intermedia, dependiendo del país y dependiendo del código, es que pensamos que en esa etapa solo se van a depurar las pruebas y esto no es correcto. Depuramos esas 3 cosas: hechos, derecho y medios de prueba. Yo siempre he visto la intermedia como una especie de embudo. Espero no estar diciendo alguna barbaridad en alguno de sus países, porque a veces estos términos significan cosas diferentes, que no es otra cosa más que el tengo todo esto. Al pasar por este embudo, lo que estamos buscando es que a juicio llegue solo y exclusivamente lo que debe de estar en la etapa de juicio. Y eso es algo que tenemos en común en nuestros países. Y van a ver que la etapa de juicio, de hecho, también es algo que tenemos en común y les voy a compartir esta presentación que vamos a estar trabajando algunos temas de ello el día de hoy en esta charla. Por cierto, se las voy a dejar con la Universidad Católica de Cuenca para si después quieren revisarla con mayor detalle, para platicar algunas particularidades que tiene la etapa de juicio, que es donde principalmente me voy a enfocar el día de hoy. El juicio, insisto, sin importar la mayoría de los códigos procesales, inclusive hablando del sistema anglosajón, vamos a ver que está conformado principalmente por 3 momentos base, que es el que en la mayoría de las normas llamamos alegato de apertura. En el caso, por ejemplo, de Panamá, le llaman presentación inicial, que vamos a ver que es un término bastante más generoso. Ahorita vamos a platicar por qué. Después viene el momento probatorio para finalmente llegar al alegato de clausura o de cierre. De esa manera está conformada la etapa de juicio. ¿Por qué les digo que la terminología que usamos en la mayoría de nuestros países, llamándole alegato de apertura, no es muy generosa? Y es algo que inclusive muchas veces los americanos creo que muy válidamente nos critican, porque algo que tenemos forzosamente, debemos de tener claro, es que justo en el alegato de apertura jamás se debe de argumentar. Es una regla básica en un alegato de apertura. En el alegato de apertura no hay argumentos. El problema es que si le llamamos alegato de apertura, ¿a qué mismo nos remite el término alegato? ¿A qué es un momento para alegar, para argumentar? Y esto es justo lo que no se debe de hacer en un alegato de apertura. Por eso, por ejemplo, el Código de Panamá tiene una terminología mucho más generosa, que es el de presentación inicial. ¿Qué es o cuál es la base del alegato de apertura? La base del alegato de apertura no es otra más que establecer de manera muy clara, sobre todo, el hecho que yo pretendo demostrar en el juicio, muy breve, con qué lo voy a probar y también muy breve su vínculo con el derecho. Aquí les sugiero muchísimo leer a Beitelman. Beitelman usa la metodología de película para explicar esto y Beitelman equipara esto a los cortometrajes. Sabemos que muchas veces, por ejemplo, cuando vamos al cine, llegamos al cine y antes de que empiece nuestra película, claro, cuando podíamos ir al cine, ojalá que pronto podamos volver a ir, siempre pasan los cortometrajes de otras películas, que también a veces le llamamos los trailers de las películas. ¿Qué características tienen esos cortometrajes de las películas? Piénsenlo por un momento. Pues son usualmente escenas cortas, es un tiempo corto, que nos deja ganas de ver la película, que además nos da los personajes más importantes de la película y nos deja en lo medular de qué se trata la película. Eso es el alegato de apertura. Establecer de manera clara, breve y concisa cuál es mi versión del hecho, de una manera que le deje ganas al juez o tribunal de seguir viendo el juicio, pero algo súper importante, que le deje claro mi relato, mi historia, qué pasó, cómo pasó, de qué manera sucedió.
insisto, muy breve con qué lo voy a probar y súper breve la parte jurídica. Para que después venga uno de los momentos quizá más largos de la audiencia de juicio, del juicio, y que tiene que ver con la producción e incorporación de la prueba, que es el que más voy a hablar, por cierto, el día de hoy. Algo que tenemos que cambiar con la oralidad es que en muchos de nuestros países, inclusive de nuestros códigos, el Código de México en tema del sistema acusatorio, sigue hablando de desahogo. Y eso es algo que vemos en muchos códigos latinoamericanos. Cuidado, porque esto no lo debemos de jalar a nuestra práctica. Hoy ya no debemos de estar hablando de desahogo, porque eso es propio de los sistemas escritos. Es un término que traemos todavía muy pegado, pero insisto, no es natural de un sistema oral. ¿Qué es lo que hacemos en un sistema oral? En un sistema oral vamos a hablar de dos cosas: producción e incorporación de la prueba. Eso es lo que vamos a hacer en el momento probatorio: producir la prueba e incorporar la prueba. Ahorita separo un poco más estos términos. Una vez que hemos concluido con esto, llegaremos entonces a lo que se denomina alegato de clausura, que es el cierre, que también algunos le llaman eso, cierre, previo a que se retire el juez o tribunal para determinar el fallo, si será condenatorio o absolutorio. Si les tuviera que decir una sola cosa del alegato de clausura, creo que el tema más importante es que este es el momento argumentativo. Y eso no es un tema nada sencillo. De hecho, tuvieron ustedes un enorme ejercicio jurídico en la mañana. Segura estoy de que debieron de haber hablado de temas de argumentación. Y se dice muy sencillo: ¿qué vas a hacer en el alegato de clausura? Argumentar. Lo difícil es hacerlo, porque además nuestras generaciones tienen un problema. A la mayoría de nosotros, cuando estudiamos Derecho, salvo nuestros estudiantes de Derecho, en la universidad no nos enseñaron sistema acusatorio, nos enseñaron sistema mixto, sistema inquisitivo, y algo muy importante, tampoco llevábamos la asignatura de argumentación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas de nuestras generaciones no sabemos cómo se argumenta y menos cómo argumentar oralmente. Y el alegato de clausura justo es eso, es un ejercicio argumentativo. En otras palabras, es un ejercicio para darle al juez o tribunal jurado, en el caso de que tengamos a alguien de Argentina, de Panamá, que sí tienen esta figura en algunas partes o con algunos delitos, pero ¿qué significa argumentar? Dar razones suficientes a favor o en contra de mis pretensiones y, por supuesto, de las pretensiones del contrario. De manera medular, así es como está conformado un juicio. Ahora, les decía que principalmente quiero tocar algunos puntitos del interrogatorio y el contra, que tiene que ver con la producción e incorporación de la prueba. Y de ahí me voy a ir entonces nada más al momento probatorio. Claro, si hubiera preguntas al final de alegatos de apertura o clausura, los platicamos, pero por lo pronto me voy a brincar exclusivamente algunos temas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Y con esto voy a volver a tocar lo que les decía hace un momento. ¿Cuándo hablamos de incorporación y cuándo hablamos de producción? Nuestros códigos latinos, y no nada más los latinos, insisto, trabajan principalmente sobre el principio, bajo el principio de libertad probatoria. Si ustedes revisan su código, van a ver que lo van a encontrar ahí regulado. ¿Qué significa el principio de libertad probatoria? Y ojo, porque es algo que en la práctica nos ha costado trabajo. El principio de libertad probatoria significa que yo puedo utilizar cualquier medio de prueba, siempre y cuando sea lícito y legal, para demostrar mis pretensiones. Y significa, por lo tanto, que si revisamos también nuestros códigos, vamos a ver que usualmente nos hablan de 4 tipos de medios de prueba. Nos habla usualmente de la prueba testimonial, de la prueba pericial, de la prueba material y de la prueba documental. Sin embargo, esto descansa bajo el principio de libertad probatoria. ¿Qué significa? Que yo puedo utilizar cualquier otro medio de prueba que no forzosamente entre dentro de estos 4. Sin embargo, para dar reglas en los códigos, hablamos principalmente de estos que son los más comunes. Y entonces ahí es donde entra el tema de producción e incorporación de la prueba. En el caso específicamente de los testigos y los peritos, es decir, de la prueba testimonial y la prueba pericial, vamos a tener producción de la prueba. Es decir, esa mecánica donde ellos vienen a audiencia, donde en audiencia les hacemos preguntas, lo que hacemos básicamente es eso, producir la prueba. Con el tema de los objetos y documentos, lo que se hace es incorporar la prueba. Los códigos ahí tienen diversidades porque algunos códigos sí hablan de incorporación, pero no hablan del término producción.
lo cual normativamente no es la construcción más generosa, pero al final eso es lo que hacemos, producir la prueba con la testimonial e incorporar la prueba con la documental y la material. Ahorita vamos a platicar un poquito más de la técnica para hacer esto, dentro de algunas cuestiones básicas, porque tenemos poquito tiempo y seguramente habrá mucho aquí que platicar, y además algo que me encantaría es leer las preguntas, porque creo que eso nos va a abonar muchísimo para todas las personas que estamos hoy colaborando en diversos países. Ahora, algo que es muy importante que tengamos en cuenta cuando estamos en audiencia es la pregunta que les acabo de poner en las diapositivas. ¿Qué pasa con, y aquí tenemos términos diferentes en los países, algunos países a todo esto escrito, es decir, a los dictámenes, al informe de la policía, a las entrevistas de los testigos, le llamamos carpeta de investigación, en otros le llaman carpetilla, en otros le llaman expediente. Más allá del nombre que le denominemos, los sistemas acusatorios están caracterizados por una cosa, y es porque ese juez o tribunal, que en algunos países le llamamos de enjuiciamiento, en otros países le llamamos de juicio oral o de juicio nada más, no deben de tener acceso a esa información. Y aquí quiero hablar muy específicamente de ciertos tintes que tienen todavía de sistemas inquisitivos nuestros códigos. Por ejemplo, podemos hablar aquí del Código de Perú. En el Código de Perú pasa algo muy interesante con la prueba pericial, donde en la norma de Perú, en el nuevo código, que así se le llama, por ejemplo, todavía establece que cuando el perito llega a audiencia, lo que va a hacer primero es aportar toda la información de su dictamen y luego se le harán las preguntas. Cosa que, como lo he platicado cuando he tenido oportunidad de estar capacitando en Perú, no comparto, porque esos son, insisto, tintes que siguen teniendo nuestras normas de los sistemas inquisitivos. Lo que debiera de hacerse es que, como la regla general en un sistema acusatorio es que el juez o tribunal de enjuiciamiento o de juicio oral, dependiendo la terminología de nuestros países, no deben de tener acceso a nada de la investigación, a nada de lo escrito. El juez debe de resolver por naturaleza en un sistema acusatorio en base a lo que se produce o incorpora frente a él, en base a lo que se le pregunta al testigo, se le pregunta al perito, para de esa manera determinar si va a condenar o va a absolver. Y esa debería de ser la regla de un sistema acusatorio. Sé que muchos de nuestros códigos y nuestros sistemas siguen teniendo todavía estos tintes, aun cuando ya llevamos muchos años con el sistema implementado. Pero claro, tiene que ver con la transformación y el brinco, llamémoslo así, de un sistema a otro. Si quieren leer un poquito más de este tema que, por ejemplo, muchos llamamos principio acusatorio, cuando estamos en audiencia y tenemos que debatir al respecto, o también a mí me gusta mucho trabajarlo de esa manera en los recursos o en los amparos, les sugiero muchísimo leer a Binder. Binder, sin duda alguna, para mí es uno de los más grandes exponentes del sistema acusatorio moderno, como yo le llamo. Alberto Binder tiene una enorme cantidad de obras. También pueden encontrar artículos de libre acceso en internet, y él habla mucho de este principio acusatorio. Algo que a mí me encanta, la forma en la que él escribe y transmite estos temas, es que cuando habla del principio acusatorio, tiene una visión bastante más pura de lo que debe de ser un sistema acusatorio, cosa que muchas veces en audiencia no lo vemos, o en los códigos tampoco lo vemos. Pero creo que eso es justo uno de los retos que tenemos en Latinoamérica, que entendamos que estamos viviendo todavía algo nuevo, que si bien podemos tener con el sistema 10, 15 años implementado, todavía estamos aprendiendo mucho, y que tenemos que insistir en el respeto a los principios. Decía el doctor hace rato, nuestros sistemas acusatorios están regidos principalmente por estos 5 principios que ustedes observan en la diapositiva. Algunos países los llamamos principios rectores, otros países simplemente principios, algunos tienen más, otros tenemos menos, pero estos principios es algo que tienen en común los sistemas acusatorios. Y cuando llegamos a juicio, es muy importante velar porque sean observados, porque sean respetados, porque hoy hablar de estos 5 principios significa hablar de debido proceso. Hablar, por supuesto, del principio de publicidad, donde cualquier persona puede entrar a un juicio, ver qué hay en contra de ese ciudadano, qué hay a favor de él, y que eso permite también transparentar los sistemas de justicia. El ver que todos estamos haciendo nuestro trabajo apegado a derecho o no, ayuda mucho a los sistemas de corte acusatorio. El principio de inmediación, que ese es muy importante para el punto que estamos ahorita platicando.
La autoridad judicial, el jurado en el caso de los países latinos que sí lo tienen, deben directamente de constatar toda aquella información que van a utilizar para condenar o para absolver a esa persona. El principio de inmediación permite básicamente eso, el contacto directo ininterrumpido que debe de haber entre la autoridad judicial y las partes y la prueba, por supuesto, para que ellos conozcan de manera directa por medio de sus sentidos aquello que van a utilizar para condenar o absolver. El principio de concentración y continuidad, que eso en algunas partes se respeta y en otras no, nos permite establecer que hoy buscamos llevar a cabo la mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia. En el caso de juicio, por ejemplo, si tenemos 20 testigos, pues que venga un testigo terminando con él, viene el que sigue, terminando con él, viene el que sigue. Si no pudimos terminar en la audiencia de hoy, miércoles, seguimos al día siguiente hábil, el jueves. Y esto cambia mucho lo que hacíamos antes con los sistemas inquisitivos, donde muchísimas veces teníamos una audiencia y 2, 3, 4 meses después otra, y eso llevaba realmente un proceso muy poco generoso tanto para víctimas como para a quien ahora llamamos imputado o acusado. Y finalmente el principio de contradicción, que eso va a tocar un poquito más cuando hablemos en el contra, pero la gran ventaja que nos permite en el juicio oral es garantizar con toda claridad la forma en la que puede ser creíble o no creíble esa prueba que estamos aportando para el momento de la valoración. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la producción de la prueba? Es decir, la prueba testimonial y la prueba pericial. La producción de la prueba se va a llevar principalmente por medio de dos técnicas, que es la técnica de interrogatorio y la técnica de contrainterrogatorio. Al interrogatorio también en algunos países se le llama examen directo o a veces inclusive también le llamamos simplemente directo. Al contrainterrogatorio se le llama también contraexamen y no es un término muy común de escuchar porque es una traducción demasiado literal del inglés, pero a veces también le llamamos examen cruzado. Estamos hablando exactamente de lo mismo. La regla en común que vamos a tener en los sistemas acusatorios es que el interrogatorio siempre lo hace la parte oferente de la prueba. Es decir, si este testigo es de Ministerio Público o de fiscal, él es quien le va a llevar a cabo el interrogatorio y la defensa llevaría el contrainterrogatorio. Viceversa, si ese testigo es de la defensa, pues la defensa es quien va a llevar a cabo el interrogatorio y Ministerio Público el contrainterrogatorio. Aquí entra también, por supuesto, el abogado de la víctima o de la parte ofendida. Y aquí hay una terminología súper diferente en nuestros países. Algunos le llamamos asesor jurídico, otros le llaman querellante, otros le llaman coadyuvante. Y para no meternos en estos detalles, estamos hablando básicamente del abogado que representa los intereses de la víctima o de la parte ofendida. Y también, por supuesto, tendrá derecho a hacer este tipo de ejercicios. Ahora, algunas reglas básicas para interrogar. Las reglas generales es que el interrogatorio siempre se tiene que hacer por medio de la palabra, se tiene que hacer de manera oral. Y aquí quiero insistir mucho con el tema de la oralidad. Los sistemas acusatorios tienen como base la oralidad. Y aquí también hay un punto muy importante. Algunos de los códigos latinoamericanos consideran la oralidad como un principio, algunos otros no, como es el caso, por ejemplo, del mexicano. Esto ha sido tanto debate, ahí les vuelvo a sugerir que lean al gran Binder. Binder ha insistido muchísimo, y yo comparto totalmente y respeto este criterio, que la oralidad no es un principio. Yo sé que algunos de sus códigos lo pueden contemplar así, pero en el fondo la oralidad no es como tal un principio. La oralidad es una herramienta que ayuda a velar, a vigilar el cumplimiento de los otros 5 principios, o si en sus códigos tienen más, de esos principios. ¿Por qué? Porque hemos encontrado, como lo decía el doctor en la presentación de esta charla, que la mejor manera de que se respete la publicidad, la inmediación, la mejor manera que tenemos para comunicarnos en un proceso, y no solo penal, sino jurídico, es por medio del uso de la palabra. Pero esto es un reto. Y ese reto descansa en que la oralidad significa oralidad, no lectura, porque ese es un problema muy fuerte que estamos enfrentando a nivel Latinoamérica. Es muy común que lleguemos a las audiencias y ver que en las audiencias fiscal, defensa, asesor, no está haciendo otra cosa más que esto. Toda la audiencia con la cabeza agachada, metida en su papel, en su libreta, en su computadora, iPad o lo que quieran, leyendo. Y eso no es oralidad, no es leer. Eso no significa un sistema oral. Pero lo otro, y hablando de técnicas de litigación oral, quien más pierde somos nosotros. ¿Por qué?
porque si yo estoy metida en un documento leyéndolo, yo no puedo ver lo que está pasando en la sala. Algo que a mí me gusta mucho es estar viendo las reacciones del juez sobre la información que le estoy aportando, porque eso inclusive a veces me ayuda a darme cuenta cuando yo le dije algo al juez y el juez no me está entendiendo. Cuando estoy convenciéndolo, cuando no lo acabo de convencer, claro, hay jueces, no con todos los jueces, hay jueces que verdaderamente su rostro, toda la audiencia es como muy igual, no generan expresión, pero muchos de los jueces sí lo hacen. Y eso me ayuda a darme cuenta por dónde voy, dónde necesito precisar más, aportar más información. Y eso me genera un ejercicio de convencimiento de mayor calidad. La oralidad tenemos que aprovecharla. Y insisto, lectura no es lo mismo que oralidad, eso es verbalización. Y eso no es lo que regulan nuestros sistemas. Aprovechémosla, disfrutémosla. Un argumento leído jamás va a tener la misma calidad de un argumento que hacemos oralmente. Y eso no significa que lleguemos a la audiencia con las cosas aprendidas, porque eso tampoco es generoso. No se trata ni de llegar con las cosas memorizadas, ni de llegar tampoco a leer. Tenemos que encontrar la técnica adecuada para encontrar el punto medio. ¿Qué les comparto? ¿Qué me funciona a mí en las audiencias? Hacer un poco lo que estoy haciendo ahorita. Tengo la diapositiva con puntos clave para llevar un orden, para que no se me olvide decir algo importante. Y es lo mismo que hago cuando preparo las audiencias. Llevo mis puntos clave para sobre esos puntos clave recordarlos, aportar la información oralmente, mi parte argumentativa sobre todo, y luego seguir ese orden de los puntos que tengo. Llevar en una parte de mis notas cosas, por ejemplo, yo soy malísima para las fechas y los nombres. Yo le cambio el nombre a todo mundo, hasta a mis amigas en la oficina le cambio el nombre a todo mundo, aun cuando es el personal con el que llevo muchos años trabajando. Soy muy mala para los nombres, esa es la realidad. Entonces, uno tiene que conocer sus deficiencias. Entonces, ¿qué hago? En mis notas siempre en la parte de arriba hago un recuadro con los nombres, por ejemplo, de los testigos, los pongo con colores diferentes, los testigos que son de la fiscalía, los que son peritos, los que son policías o agentes de investigación o agentes aprensores, y eso me ayuda a que en el momento en el que yo necesito algo, visualmente lo pueda encontrar muy rápido y hacer, por lo tanto, ejercicios argumentativos. Pero además, insisto, de carácter oral. Y eso es algo que tenemos que fomentar mucho en nuestros sistemas, aunado a que ya está teniendo consecuencias. La consecuencia más sencilla es que hasta por estrategia, si yo estoy en audiencia y me doy cuenta que la contraparte está leyendo, yo es muy común que delata con eso y que le diga al juez que por favor invite a la contraparte a hacer un ejercicio oral. ¿Qué pasa? El litigante que lleva todo escrito y que está leyendo, lo único que va a suceder es que cuando yo le digo al juez que le llame la atención, el juez gustoso lo hace, porque los jueces también creo que están cansados de llegar a audiencias a ver gente agachada leyendo. Entonces le va a llamar la atención y esa persona en el momento en el que se va a distraer y ya no va a estar leyendo, va a perder calidad en lo que está haciendo. La segunda consecuencia, en muchos de nuestros países ya han venido temas favorables en recursos o en amparos porque estamos haciendo ejercicios leídos, no orales. Segunda cosa importante en el interrogatorio, recordemos que la persona no puede ser sustituida por el papel, no debe de ser sustituida ni por su entrevista, ni por su dictamen, ni por el informe de la policía. Y algo que yo les decía, sé que muchos de nuestros códigos tienen todavía esos tintes donde la persona primero viene y lee, lo tiene mucho con los peritos, el contenido de su dictamen y luego se le hacen preguntas. Esos son resquicios de sistemas inquisitivos. Otros códigos, afortunadamente, ya no lo tienen y el perito llega directo a aportar la información como debiera de ser. Ahora, es muy importante que cuando estamos interrogando, recuerden por favor que el tribunal o juez no conoce absolutamente nada del caso o no debe de conocerlo. Y que eso nos lleva a quienes somos parte, a quienes somos litigantes, sin importar si somos del órgano acusador, de defensa o estamos con la víctima, pero nos lleva a una complejidad muy fuerte, porque hoy es una responsabilidad tremenda de nosotros en los sistemas orales, cuestionar todo aquello que es importante, extraer toda la información necesaria para que el tribunal entienda las cuestiones de cómo sucedieron los hechos. Tengamos especial cuidado con la información pericial. Creo que un error que cometemos muchas veces en audiencia cuando interrogamos a los peritos es que los temas técnicos, los peritos a veces no los explican con todo detalle. Los explican, claro, con sus tecnicismos, que ellos conocen y ellos entienden, pero no así el tribunal.
y aunque los conociera, el tribunal no debiera utilizar ese conocimiento especializado que tiene para resolver a favor o en contra de esa determinación. Entonces, es responsabilidad nuestra notar cuando un perito nos está hablando con muchos tecnicismos y dentro del mismo interrogatorio preguntarle, por ejemplo, ¿a qué se refiere usted con este término? ¿Usted utilizó esta palabra? ¿Qué significa? Para que esa información sea muy clara hacia el tribunal. En el caso de sistemas con jurado, insisto, no hay tantos sistemas con jurado en Latinoamérica, pero los tenemos. Esto es todavía más delicado, porque al tener un jurado, al tener un grupo de 12 personas o la diferencia que pueda marcar en número, los códigos, estamos hablando de personas que con mayor razón podrán no tener ese conocimiento especializado ni siquiera de manera cercana. Entonces, con ellos es todavía más importante que el interrogatorio sea muy claro y muy preciso para que no genere ningún tipo de confusión. Ahora, ¿para qué sirve un examen directo o interrogatorio? Sirve principalmente para 3 cosas y son las 3 cosas que ustedes están observando en este momento en la diapositiva, que es punto número 1, generar confianza sobre el testigo. Y esto es algo que creo que nos ha costado mucho trabajo entenderlo en Latinoamérica, por lo menos en muchos países. ¿Por qué? Porque eso no es algo que hacíamos en los sistemas anteriores. Entonces, todo interrogatorio debe de estar conformado por 2 partes. Todo interrogatorio. No me importa si están interrogando al imputado, acusado, dependiendo la terminología del código, o si lo están haciendo al testigo, al perito, a la víctima. Todo interrogatorio debe estar conformado por 2 bloques. Un primer bloque, que es lo que llamamos preguntas de acreditación, y un segundo bloque que tiene que ver justo ya con la parte de los hechos, con demostrar las proposiciones fácticas de mi teoría del caso. Y esta primera parte, llamada acreditación, sirve principalmente para 2 cosas. La primera es para tranquilizar al testigo. ¿Por qué? Porque en la acreditación le preguntamos cosas muy naturales de la persona, como por ejemplo a qué se dedica, desde hace cuánto tiempo, qué hace en su vida diaria. Y esto le va a permitir que al ser cosas tan naturales y sencillas de su vida, la persona se vaya tranquilizando para que al momento en el que entremos en la parte del hecho, la persona se sienta más cómoda y aporte información de alta calidad a la autoridad judicial. Pero sirve para una segunda cosa que para mí es muy importante y es lo que creo que de pronto no hemos acabado de comprender del todo en algunos de nuestros países. Sirve también para darle elementos suficientes al juez o al tribunal para valorar a la persona. Porque hoy no es que la valoración de la prueba tenga que ver nada más y exclusivamente con lo que la persona percibió o no percibió. Esa es una parte. Pero la otra parte tiene que ver también con quién soy yo. Porque hay muchas veces que Carla puede ser confiable o no ser confiable, porque Carla puede tener un interés en ese caso en particular, porque a lo mejor el perito puede no tener conocimiento técnico en la materia que dictaminó, algo que desafortunadamente pasa en muchos países de Latinoamérica. Tenemos, como yo los llamo, peritos todólogos. Tenemos pocos peritos en pocas áreas, con muchísimo trabajo, y desgraciadamente la realidad es que acaban dictaminando en materias en las cuales no tienen conocimiento. Y eso sería parte del ejercicio de acreditación. Entonces, esa acreditación sirve para generar confianza de esa persona como persona hacia el tribunal. ¿Qué razones suficientes para entender que esta persona vino aquí a decir la verdad, que es una persona digna de confianza? En el caso de los peritos, en la acreditación, se deben de cuestionar 2 cosas: experiencia y experticia. Es decir, que el perito tiene el conocimiento suficiente en la materia y la práctica suficiente en la materia. Y ese es un objetivo dentro del interrogatorio, solventar la credibilidad del testigo. Y siempre debe de ser la primera parte de todo interrogatorio. La segunda, acreditar o demostrar las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso. Palabras simples y sencillas. Extraer la información de aquellos hechos que forman parte de mi versión para poderlos demostrar. Yo ya di un alegato de apertura. Y en ese alegato yo ya le dije, lo que sucedió ese día es que el señor Juan, quien era esposo de la señora María, llegó hasta su casa ubicada en el domicilio tal, tocó la puerta, en ese momento ya salió, le dijo, ya te había dicho que si te veía con otro te iba a matar, sacó un cuchillo de su bolso derecho, se lo encajó 3 veces en el estómago, etc. Claro, le estoy haciendo sin técnica de litigación, estoy nada más plasmando la historia. Si estos son los hechos que yo necesito probar, entonces, ¿qué necesito ahora? Demostrarlos. Y ese va a ser otro objetivo del interrogatorio, sacar por medio de mis preguntas
esa información necesaria para demostrar mi relato, mis hechos. Y finalmente, el interrogatorio también sirve para, dentro de este mismo ejercicio de preguntas, incorporar mi prueba documental y material, es decir, mis objetos y mis documentos. Y el interrogatorio solamente se va a llevar a cabo como lo estamos observando en la diapositiva y lo comentaba yo hace rato. Siempre vamos a hacer preguntas primero para acreditar al testigo. Inmediatamente después, dentro de ese mismo ejercicio, vamos a cuestionar sobre el relato de los hechos. ¿Cómo preguntar en un interrogatorio? La técnica de litigación, porque esto es técnica, eso es algo que en nuestros códigos no está regulado y eso está bien. Algunos lo llegan a tener y eso no es correcto. El tema de técnica de litigación oral como tal es eso, es una metodología para hacer las cosas de mayor calidad. Como yo lo digo, no son otra cosa más que técnicas para generar comunicación de alta calidad, porque eso es lo que hacemos en una audiencia. En una audiencia lo que hacemos es convencer. ¿Cómo convencemos? Por medio de un ejercicio de comunicación. ¿Cuál es el reto? Generar comunicación de alta calidad. ¿Cómo vamos entonces a generar una buena técnica de litigación que nos sirva para eso y para preguntar en el interrogatorio? La sugerencia es que cuando hagan preguntas en el interrogatorio, sigan estas 3 reglas que están observando ustedes en la diapositiva. Hagan principalmente preguntas abiertas, hagan pocas preguntas cerradas y no hagan preguntas sugestivas. Algo que yo les quisiera insistir mucho de la parte teórica es que ubiquemos muy bien las preguntas cerradas, porque en la práctica ubicamos como bastante bien la pregunta abierta, la pregunta sugestiva, pero no ubicamos la pregunta cerrada. Y eso causa mucho daño. Ubiquemos que hay algo en medio de la pregunta abierta y la pregunta sugestiva, que es la pregunta cerrada. ¿Qué es una pregunta abierta? La pregunta abierta, que son las que debemos utilizar muchas para interrogar, son aquellas preguntas que nos permiten extraer información de manera natural y que usualmente comienzan con un qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué. Las preguntas sugestivas son aquellas que llevan implícita la respuesta. Les pongo un ejemplo de abierta y un ejemplo de sugestiva. El ejemplo de abierta, si yo le pregunto, Juan, ¿a qué te dedicas? Es una pregunta, ¿por qué? Porque Juan me va a poder decir, pues yo soy médico, trabajo en el hospital tal desde hace tanto tiempo. Es una pregunta que empieza con un ¿qué? Y que permite que la persona relate. Voy a hacerla sugestiva. Sugestiva sería si yo le pregunto, Juan, ¿eres médico? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una pregunta que lleva implícita la respuesta y eso es justo lo que no debemos de hacer. ¿Por qué no debemos hacer preguntas sugestivas en el interrogatorio? Primero, porque la mayoría de nuestros códigos, no todos, pero la mayoría de los códigos procesales prohíben hacer este tipo de preguntas en el interrogatorio, pero además hay otro problema, que si yo le hago preguntas sugestivas al testigo, quien está aportando la información es el abogado y entonces eso puede tener un costo en la valoración de la prueba. Ahora, ¿cuáles son las preguntas cerradas? Las preguntas cerradas son aquellas que van enfocadas a información sumamente específica y que solamente pueden ser respondidas con información de cierto tipo. Les sugiero que hagan poquitas de estas porque muchas veces un error, una mala práctica que tienen los litigantes es que interrogan con puras preguntas cerradas. Y eso provoca que el testigo vaya dando como que poquita información, poquita, y no se le permita realmente a él generar un relato que eso nos permite establecer confianza sobre la persona, que sí le constan los hechos. Les pongo ejemplos de preguntas cerradas. El testigo ya lo estamos interrogando y el testigo ya dijo, por ejemplo, pues en ese momento fue cuando llegó un vehículo de color azul, era un vehículo que tenía los vidrios negros y fue justo el que llegó y de ahí se bajaron 4 personas. ¿Qué no me dijo? No me dijo la marca del vehículo. Entonces, le puedo hacer una pregunta cerrada. ¿De qué marca era el vehículo? No es sugestiva, y cuidado porque ahí es donde a veces viene la confusión en audiencia. ¿Por qué? Porque todos los vehículos tienen una marca. No le estoy sugiriendo que el vehículo tenga una marca y es una pregunta cerrada. Las cerradas usualmente se usan para precisar cosas que el testigo no ha referido. Les pongo otro ejemplo. Si yo le pregunto a una persona, ¿cuál es su estado civil? Tampoco le estoy sugiriendo nada. Todas las personas tenemos un estado civil y lo único que le estoy preguntando es cuál es el de esa persona. Ahora, por eso es que en el interrogatorio principalmente se deben de utilizar las preguntas que están viendo en la diapositiva.
qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, etcétera. Sugerencia, interroguen de una manera súper sencilla. El mejor interrogatorio es aquel que se hace de la manera más natural posible. Traemos todavía muchas reminiscencias, algunos de nosotros, de los sistemas inquisitivos, donde preguntamos cosas como, por ejemplo, que diga el testigo qué pasó en ese momento. Eso no es necesario. Que diga el testigo si recuerda qué pasó en ese momento. No, con que le pregunte qué pasó en ese momento, qué sucedió después. Con eso es más que suficiente. El interrogatorio sí puede ser una charla supernatural donde yo le pregunte a la persona y la persona me conteste. Creo que es la mejor dinámica o estrategia para hacerlo. Ahora, creo que hay algo de preguntas. En esta parte voy a hacer un corte de interrogatorio y a mí me gustaría muchísimo, si hay preguntas, abrir aquí una primera parte de interrogatorio, porque luego voy a hablar un poquito de contrainterrogatorio. Entonces, voy a fragmentar las preguntas, creo que es más sencillo. Así es que si hay preguntas de interrogatorio, por favor, se las agradecería muchísimo. Saludos hasta Carlita, Guayaquil, me encanta Guayaquil. Estoy viendo aquí algunas. Las diapositivas, por supuesto, se las voy a enviar. Saludos desde Ecuador, también me encanta Ecuador. De hecho, creo que esta semana iba a estar en Ecuador, ¿verdad, Stalin? Si no lo recuerdo, si no lo mal ahora está bien recuerdo. ya. Bueno, llegó Lo la vamos, pandemia y cambió todo. lo vamos, ¿allí me escuchas? Te escucho muy bien. Perfecto, lo vamos a anunciar al cierre, Carlita, el programa que está ya confirmado con tu participación. Ahora te voy a pedir gentilmente que la modalidad de la jornada es que tú puedas concluir la conferencia, de tal manera que luego tendrá la participación el foro durante 30 minutos y habrá un tiempo importante. Ok, perfecto, me parece muy bien. Entonces, vamos a seguirlo así. Voy a compartir de nueva cuenta en la pantalla las diapositivas y ahorita acabo de ver un par de cosas nada más ahí para agregarlas. Por ejemplo, creo que un tema muy interesante que nos preguntaban es qué pasa cuando el testigo da información que no está en la entrevista previa. Nos está preguntando Beatriz. A ver, Beatriz, aquí hay dos cosas que puede pasar. Uno, si es en el interrogatorio, hay algo que la técnica llama adelantar debilidades. Y esta técnica se refiere a algo muy sencillo. Cuando el testigo viene y me dice algo que no había dicho anteriormente en su entrevista, o el policía en el informe, o el perito en el dictamen, uno sabe que en cuanto venga el contrainterrogatorio, pues probablemente te van a querer golpear por ahí. ¿Por qué vienes a decir eso ahora cuando nunca lo habías dicho? Entonces ahí, si estoy interrogando, les sugiero adelantar la debilidad. ¿Cómo se hace técnicamente? Lo que la técnica refiere o sugiere es que mejor lo preguntemos ahí mismo para tratar de suavizarlo, que la persona de plano nos diga por qué no lo había mencionado. Hay veces que son cosas irrelevantes y que entonces pues son detalles que no pasa nada. Pero, por ejemplo, si el testigo nos dice en su entrevista que una sola persona es quien había disparado y ahora viene a decirme que había más personas que habían disparado, pues sería muy poco creíble que me lo hubiera dicho hasta ahora. Entonces, ahí hay que buscar, preguntarle una explicación y suavizar el daño. Dos, si es contrainterrogatorio, ahí pueden utilizar una técnica para evidenciar contradicción, que son muy divertidas de usar en la audiencia, es la verdad, y el estar evidenciando contradicción nos puede ayudar, no siempre, pero nos puede ayudar a establecer que la persona es falta de confianza, que nos ha dicho una cosa, que ahora está viniendo a cambiar la información y que eso forzosamente nos permite establecer que la valoración de la prueba debe de generar un costo en ese tipo de información. Interrogatorios especiales para víctimas de secuestro, Adriana. Sí, es correcto. La mayoría de los códigos establecen esta figura de los testigos especiales. La realidad es que ahí hay diferencias porque dependiendo del código marca testigos especiales con ciertos catálogos. Como menores de edad, muchas veces dentro de esos testigos especiales entran también temas de secuestro, entran también temas de delitos de carácter sexual y ese tratamiento tiene que ver con principalmente, uno, que la persona puede estar acompañada de un psicólogo o de un especialista para que evidentemente puedan mediar si de alguna manera vienen cuestiones donde esté siendo afectada la persona y se tenga que parar el interrogatorio.
También se puede en algunos códigos que esté acompañado de un familiar. Les soy honesta, yo prefiero usualmente, si el código me permite más cosas, preferir el apoyo del psicólogo, porque cuando es familiar, la persona tiende, inclusive por cobijarse, por sentirse más seguro, estar volteando al familiar, a ver al familiar, y eso pudiera hasta sentirse como un tema de que está preguntándole qué responder, aunque no lo sea así. Entonces, yo prefiero por mucho escoger al psicólogo y entra dentro de este tema. Y también en la mayoría de los códigos, el que sea testigo especial permite que esté en una sala separada. Es decir, no confrontar imputado o acusado y víctima, porque esto generaría una revictimización muy importante. Entonces, también dentro del tema de darle tratamiento de testigo especial, significa que no se confronten visualmente, sino que estén en salas separadas. Claro, en esas salas todos deben de estar escuchando lo que está pasando en la audiencia, deben de poder tener posibilidad de participar en la audiencia, pero lo que estamos buscando es no confrontarlos. Ahora, vamos a hablar de algunas cuestiones específicas del contrainterrogatorio. ¿Para qué sirve el contrainterrogatorio? El contrainterrogatorio sirve en primer momento para hacer vigente el principio de contradicción. Recordemos que nuestros códigos descansan en el principio de contradicción y este principio significa para este momento procesal la posibilidad que tenemos las partes de controvertir todas y cada una de las pruebas que presenta el contrario. Y la mejor técnica para hacer esto es por medio del contrainterrogatorio. La realidad es que es lo más difícil que hacemos en audiencia, pero también creo que es lo más divertido. Requiere muchas horas de práctica, pero cuando seguimos una buena técnica para contrainterrogar, los resultados pueden ser muy generosos. Para contrainterrogar yo les dejaría aquí algunas reglas generales. Les decía yo, si quieren profundizar en el tema, leer a Beitelman es una excelente herramienta, a Duche también es una excelente herramienta, a Cristian Riego de igual manera, pero dentro de estas recomendaciones principales hay que tomar en cuenta para mí una de las reglas que es más común que se rompa cuando hacemos un contrainterrogatorio. Creo que la primera regla que debemos de recordar para contrainterrogar es que no debemos de repetir el interrogatorio. Es decir, por ejemplo, en el interrogatorio usualmente vamos a tener un ejercicio cronológico. Si tuviéramos aquí una línea temporal, en el interrogatorio lo que hacemos es que vamos de momento a momento, qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó al momento siguiente. Porque eso ayuda muchísimo a que el tribunal tenga claridad en la historia. Es como una película. Y las películas usualmente así lo hacen, salvo algunos productores, que es muy común que hagan estas historias que empiezan como al final y luego nos van regresando en el tiempo y nos cuesta un montón de trabajo entender la trama de la película. Pues eso es justo lo que no debemos de hacer cuando interrogamos. Cuando interrogamos, lo más generoso es ir de momento a momento haciendo justo un ejercicio temporal. En el contrainterrogatorio es muy diferente. El interrogatorio por naturaleza es cronológico en la mayoría de los casos. El contrainterrogatorio por naturaleza es un ejercicio temático. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esto que les estoy poniendo en el segundo punto en la diapositiva. Cuando contrainterroguen, no repitan el interrogatorio. ¿Por qué? Punto número 1, porque usualmente no les sirve de nada, porque se van a dañar. ¿Por qué digo que se van a dañar? Porque usualmente lo que pasa es que cuando repetimos el contrainterrogatorio, el interrogatorio en el contrainterrogatorio, lo único que pasa es que robustecemos la versión de los hechos de la contraparte. Es decir, si yo cuando estoy contrainterrogando vuelvo a repetir lo mismo que se preguntó en el interrogatorio, lo único que estoy haciendo es que el juez o tribunal vuelva a escuchar la versión de la contraparte y lo que a veces es peor. Si en el ejercicio de interrogatorio hubo cosas que no estuvieron precisas, que no fueron claras, pues ahora lo que voy a lograr es que probablemente quede claro aquello que no había sido así. Entonces, ¿qué es lo que sí debemos de hacer? Bueno, yo les decía, el contrainterrogatorio es un ejercicio temático donde si de esta línea temporal del interrogatorio a mí solamente me sirve este puntito y este otro punto, entonces lo que hago cuando contrainterrogo es que me voy directo aquí y solo aquí, sin recorrer esto, me voy directo para acá y ya que termino con esto, me voy directo a este otro punto y se acabó. El tema complicado es encontrar justo cuáles son esos tópicos. Ya lo tenemos claro, el contra es un ejercicio temático. ¿Cómo encontrarlos? Miren, Mauricio Duche
tiene un libro fabuloso. Bueno, todos sus libros son fabulosos, pero aquí les voy a hablar específicamente de uno que se llama Prueba Pericial. Ahorita les anoto algunos nombres de los que les he dicho para que no haya problemas con la pronunciación o con las letras. Este libro de Prueba Pericial, él propone una técnica fabulosa para encontrar estos temas. Y esta técnica fabulosa tiene que ver con ver esto a futuro. Es decir, cuando yo planeo mis temas del contrainterrogatorio, lo que tengo que pensar es a qué conclusiones quiero arribar cuando lleguen mis alegatos de clausura. Por ejemplo, si yo soy defensa, la conclusión a la que quiero arribar es que la víctima jamás pudo haber observado a la persona que se acercó para quererle robar su celular. Esa es mi conclusión. Mi conclusión es que ella jamás pudo observar a la persona que le quiso robar su celular. Asumamos que ella, dentro de la investigación, había hecho un ejercicio de reconocimiento, de señalamiento, diciendo que había sido él. Pero la realidad es que cuando se acercan a ella estaba con el teléfono mandando mensajes de WhatsApp. Ella, en el momento en el que le dicen, entrégame tus cosas, aquí te quedas, se echa a correr, a buscar ayuda. Entonces, la realidad es que no hubo tiempo siquiera de que ella pudiera ver a la persona que se acercó a hacerlo. Entonces, recopilo. Mi conclusión por el alegato de clausura es, ella jamás pudo haber observado a la persona que se acercó para quererle quitar su celular. Ojo, esa es su conclusión, pero eso no va aquí, eso va en el alegato de clausura. ¿Qué es lo que jamás debemos de hacer con ese tema? Esa conclusión es mi tema. Mi tema es dejarle claro al tribunal que ella jamás pudo haber observado a la persona que se acercó para quererle quitar su celular. Bueno, pero ojo, primer punto importante, cuando contrainterroguen, jamás pregunten conclusiones. ¿Por qué? Porque no tienen forma de saber qué es lo que el testigo va a responder. 2, este tema tampoco lo pregunten, porque no lo van a ganar jamás. Miren, imaginemos un poquito el juicio. Imaginemos que está ahí la víctima, la estamos contrainterrogando, ya sabemos que esta víctima es quien luego vino a hacer un ejercicio de reconocimiento y lo señaló. Entonces, imagínense nada más que yo en el juicio le pregunto, María, tú no pudiste haber visto a la persona que se acercó a ti, ¿verdad? ¿Qué creen que me va a contestar? Claro que me va a contestar que sí, y para que me vaya todavía peor en el juicio, capaz que hasta me dice, sí, es el que está ahí sentado junto a usted. Y entonces estamos ahorcados. Así es que no lo pregunten, no hay forma de ganarlo. ¿Qué es lo que se hace con esta conclusión? Mire, yo usualmente pongo, si tuviera aquí un pizarrón, pongo esta conclusión en un circulito y este es mi tema, mi conclusión de mi alegato de clausura también, pero insisto, esto jamás lo pregunten. Lo que vamos a hacer con este tema es que vamos a buscar hechos que soporten mi conclusión y esos hechos van a ser mis preguntas que me van a permitir arribar a esta conclusión. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿se acercó a ti una persona? Sí. ¿En ese momento estabas mandando mensajes? Sí. ¿Por WhatsApp? Sí. ¿Estabas escribiendo esos mensajes en tu teléfono? Aquí inclusive puedo hacer algo visual. ¿Por qué? Porque si no es lo mismo que yo le pregunte a la persona, en ese momento tenías tu teléfono en la mano, a que yo le diga, en ese momento tenías tu teléfono en la mano. ¿Qué le estoy diciendo al tribunal entre palabras? Pues en ese momento estaba viendo su celular, te echaste a correr. ¿Qué estoy dejando? ¿Qué estoy queriendo dibujar? Que su atención estaba puesta acá, que de aquí su atención brincó a salir corriendo, a buscar a alguien que la ayudara y que eso me va a permitir concluir después que de ninguna manera tuvo siquiera tiempo de observar a esa persona que se acercó a ella. Esa es una metodología, es muy buena, funciona muy bien, inténtenla y recuerden siempre que contrainterroguen, el ejercicio es temático. Y esos temas deben de soportar su teoría del caso, deben de soportar aquello que ustedes están buscando demostrar. Para cerrar con este tema que empecé a tocar, algo que les decía yo, no pregunten conclusiones. Y ese es un error bien común cuando contrainterrogamos. Déjenme les pongo un par de ejemplos. A ver, si yo le pregunto a una persona, ese lugar estaba oscuro. ¿Qué es oscuro? Yo siempre les pongo aquí de ejemplo a mi abuela, porque a mi abuela le encantan los lugares súper, súper iluminados. Pero por iluminados realmente tiene que ser la sala de la casa con el sol casi casi entrando por la mitad de las ventanas de la casa. Y si no, ella va a decir que el lugar está oscuro. A mí al revés, me gustan los lugares como un poco más, ¿cómo decirlo? Pues más solemnes, más románticos, si lo quieren llamar de alguna manera. Entonces no me gustan los lugares con demasiada iluminación. Entonces si yo entro a un lugar que tiene una iluminación media,
para mí va a estar perfecto. Yo voy a decir que el lugar no está oscuro, pero si mi abuela entra a ese lugar, va a decir que el lugar está súper oscuro. ¿A dónde los quiero llevar con esto? Que de pronto en los contrainterrogatorios le preguntamos cosas a los testigos como, por ejemplo, el parque estaba oscuro, había mucha gente. ¿Qué es oscuro? ¿Qué es mucha gente? Les pregunto, por ejemplo, él estaba muy borracho. ¿Qué es muy borracho? Esas son conclusiones y el problema es que no saben qué les va a contestar la gente. Entonces necesitamos preguntar hechos. Por ejemplo, si yo ya fui al parque y sé que en el parque no había lámparas, no había iluminación artificial, le puedo preguntar eso. Y eso luego nos va a permitir en el alegato de clausura establecer que el lugar estaba oscuro. Habrá que ver la hora qué hora era, habrá que ver qué estación era para ver si ya había oscurecido o no, etcétera. Pero preguntemos hechos. Porque de otra manera, insisto, preguntar una conclusión es aventar una moneda al aire. No saben qué van a recibir, no saben si van a recibir un sí o un no, y eso los puede dañar. ¿Para qué sirve el contrainterrogatorio? El contrainterrogatorio solamente sirve para desacreditar al testigo. No siempre, pero sí en la mayoría de los casos, y usualmente va a ir sobre alguno de estos 3 puntos. Desacreditar al testigo como persona. Ejemplo, les ponía un perito que está dictaminando en una materia en la que no tiene estudios, un testigo que tiene interés en venir a ayudar a alguien. 2, puede ser que la persona sea totalmente confiable. El problema es su relato. El ejemplo que les ponía ahorita de la persona, que es materialmente imposible que hubiera visto aquello que luego viene a decir. Y 3, también otro tema común es demostrar contradicciones entre lo que la persona ha manifestado con anterioridad y ha dicho ahora, o contradicciones con otros medios de prueba. Perdón, creo que hace un tanto extraño la luz del lugar donde estoy y la estoy tratando de tapar. Bueno, de esto entiendo que evidentemente habrá un tanto de preguntas sobre cómo contrainterrogar. Contrainterrogatorio nos daría solito para hablar muchísimo tiempo porque es un tema muy complicado y sobre todo un tema que se requiere muchísima práctica porque es lo más difícil que hacemos en audiencia. Y ya casi para cerrar la charla de hoy, quisiera yo hablar un poquito del tema de incorporación y producción de la prueba. La prueba, les decía yo, documental y material, tiene que ver no con producción, que es lo que hemos hablado hasta ahora, sino tiene que ver con incorporación. La incorporación de la prueba documental y material, en otras palabras, de los objetos y documentos. Por ejemplo, si tenemos un acta de nacimiento, si tenemos un recibo de los gastos de la víctima que ha generado sobre las lesiones que sufrió, si tenemos una factura, si tenemos un contrato, etcétera. Lo que tenemos que hacer es incorporarla. Si tenemos prueba material, como puede ser, por ejemplo, un cuchillo, como puede entrar también dentro de otros medios de prueba, fotografías, videos, etcétera, la técnica de litigación es bastante diferente. Lo primero que es muy importante que sepamos es que lo que no debemos de hacer es quererle entregar esto al tribunal. Y que ellos lo lean, que ellos lo vean. Lo segundo que tampoco debemos de hacer es quererlo incorporar vía lectura por nosotros mismos. Lo que la técnica de litigación requiere es que dentro del mismo interrogatorio vayamos llevando a la persona por diversas preguntas para que por medio de esas preguntas la técnica muy clara y precisa, mejor dicho, muy concisa, es esta. Punto número 1, le debemos hacer preguntas al testigo para que el testigo hable de la existencia del objeto documento. Por ejemplo, ¿qué pasó en ese momento? Pues fue cuando yo entré a la cocina y vi que en la cocina estaba un cuchillo. Listo, ya me habló de la existencia del cuchillo. Pregunta número 2 o segundo paso, que la persona describa el objeto o documento. Ejemplo, ¿cómo era ese cuchillo? Ah, bueno, pues era un cuchillo de un mango de madera, como aproximadamente de este tamaño, etcétera, etcétera. Punto número 3. Si esto lo están haciendo con alguien que intervino en la cadena de custodia, como puede ser un perito, un policía, que nos hable de la cadena de custodia. Le puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué pasó con ese objeto? Ah, bueno, pues en ese momento yo me puse mis guantes, lo fijé, lo embalé, lo levanté, etcétera, etcétera. Punto número 4. Ahora sí le decimos al juez o tribunal que nos permita mostrárselo de una manera súper sencilla. Por ejemplo, su señoría me permite mostrar al testigo la prueba material marcada en el auto, usualmente lo llamamos auto de apertura, juicio oral, con el número 3. Me va a decir que proceda, saco en ese momento mi evidencia,
Siguiente paso, voy con la contraparte para mostrársela y garantizar principio de contradicción. Y ahora sí vengo con el testigo y se lo dejo. ¿Cuál es el siguiente paso? Que por medio de mis preguntas, el testigo debe de reconocer ese cuchillo, por ejemplo. Puede ser tan sencillo como decirle, le voy a pedir por favor que saque lo que le acabo de entregar en esa bolsa. Él debe de proteger sus manos antes. Una vez que lo saque, le puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene en sus manos? Ah, pues es un cuchillo y es justo el cuchillo que yo le dije que cuando entré a la cocina de mi casa estaba ahí en la mesa. Siguiente paso, que deje claro por qué es ese mismo objeto. Le puedo preguntar algo tan sencillo también como, ¿por qué dice que es ese mismo cuchillo? Ah, bueno, porque yo lo reconozco, porque mire, es de madera, es más o menos del mismo tamaño, porque pues es un cuchillo de mi cocina que yo compré, de tales características, etcétera, etcétera. Una vez que esto ha sucedido, su prueba está incorporada. Aquí podemos hablar otro rato del paso que sigue. Una mala práctica que tenemos en algunos países latinos es que ahí usamos una frase sacramental que es totalmente innecesaria. Muchas veces le decimos en ese momento al juez o tribunal que solicitamos que quede como incorporada la prueba a juicio. Esta frase sacramental es innecesaria para muchos de nuestros países, específicamente si en su país las audiencias son videograbadas. Sé que en algunos de sus países no es así, en algunos de los países graban las audiencias o transcriben. Si graban, esa frase sacramental sí es importante, si transcriben, que no es común en los latinoamericanos, también es necesaria, pero si videograban, como es el caso de México, esa frase sacramental no es necesaria. ¿Por qué? Porque esa frase sacramental lo único que permite establecer es que después, cuando esa grabación va al recurso, permite establecer que ese objeto sí estuvo en audiencia y que sí se pudo percibir. En el caso de los países que videograbamos, pues no tiene ningún sentido hacerla. Y la hacemos por una razón muy sencilla, porque la mayoría de la litigación que nosotros hemos aprendido y llevamos a cabo en las audiencias viene de aprendizaje de la litigación americana. Y no tengo nada en contra de ella. Y esa transcripción es lo que luego se va al recurso en el caso de que lo haya, porque los recursos no son tan comunes como en el caso latino, y es lo que permite establecer. En el caso de nuestros sistemas, cuando videograbamos, pues eso se ve en el video y no es necesario. Cuando transcribimos o grabamos, en muchos se graba solo el audio, sí es necesario. Y esa es una técnica, insisto, muy acotada de cómo incorporar la prueba material o documental. Sin duda alguna, hablar de tema de técnicas de litigación oral, insisto, cada uno de estos temas solito nos daría para mucho. De las objeciones, por ejemplo, casi no hablé y claro, las objeciones son lo que nos permite poner un límite a todas aquellas preguntas que se hacen dentro del interrogatorio y contrainterrogatorio. Pero bueno, creo que dentro de la charla he tratado de platicar algunas de las cuestiones esenciales del tema de técnica de litigación oral específicamente para juicio. Les dejo mi correo electrónico, mi canal de YouTube, donde también pueden encontrar algunas otras charlas sobre estos temas y algunos temas procesales. Y también en el Facebook me pueden seguir estoy como Carla Prat, y también si quedan algunas otras dudas que hoy no nos dé tiempo, estoy por supuesto en el inbox a sus órdenes. Stanley, muchísimas gracias, te cedería a ti el uso de la voz para preguntas si es que las hubiera. Sí, gracias, Carlita. Por favor, vamos a pasar al foro de preguntas. Esto es un espacio de 30 minutos. Tienen la interacción directa los participantes y lo propio a través de quienes se han conectado a la plataforma de Facebook Live. Lo haremos canalizadas las preguntas de Facebook Live y quienes están en la sala Zoom lo harán de forma directa. Así Fabuloso. Sabrina, por favor. Así es, agradecemos la intervención de la doctora Carla Prat y enseguida vamos a dar la palabra a las personas que quieren preguntar. Vamos a dar la palabra al abogado Santos Carvajal, por favor. Ya tenemos contacto con el doctor Santos. No sé si por favor puede encender su micrófono. Buenas noches, doctor Santos, le escuchamos.
Buenas noches. En honor al tiempo, vamos a dar la palabra al siguiente participante, al abogado Jorge Montalvo, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Felicitar primero a los organizadores de este webinar y extender mi más saludo a la doctora Carla Prat, mi admiración. La pregunta es la siguiente. Sobre la base de la oralidad y frente a la realidad que está viviendo el mundo, se ha tenido que recurrir a los medios telemáticos para la celebración de audiencias, principalmente en materia penal. Desde su punto de vista, doctora, ¿considera usted que el uso de medios telemáticos, esto es la videoconferencia, vulnera o quebranta un poco la oralidad, la inmediación y la contradicción? Yo creo que la oralidad no, la contradicción tampoco, salvo pudiera haber como algún caso muy particular donde estuviera afectando. Lo que sí pudiera afectar es la inmediación, pero mi papá también es abogado y hemos estado platicando mucho estos días de qué va a pasar cuando termine la pandemia. Y yo le decía que creo que va a venir un tema procesal complicado, donde van a empezar a venir muchas cuestiones de qué términos debieron de haber corrido de una manera, de otra manera, sobre las audiencias que se llevaron de esta forma. Van a empezar a venir cosas muy complicadas. Pero, y creo que mucho de eso lo vamos a tener que ir resolviendo en el camino. Yo creo que lo que usted toca, a mí se me ocurre una manera muy fácil de resolverlo y creo que va a tener que ver con un tema de ponderación. ¿Por qué? Porque si bien creo que sí afecta un poquito en algunos casos la inmediación, la realidad es que tenemos que ponderar. Y la ponderación es muy sencilla. La ponderación tiene que ver en muchos casos entre, por ejemplo, garantizarle a una persona su reparación, garantizarle su reparación del daño, reparación integral, garantizarle su libertad, garantizarle seguir teniendo un proceso que en tiempo no se le extienda y entonces preferir afectar un poquito principios rectores. Yo por eso he insistido que es muy generoso que al inicio de esas audiencias el juez se dé un momento para hacer ese ejercicio de ponderación y establecerlo. Y creo que no sería correcto que pasando la pandemia, como regla general, insisto, habrá que ver casos específicos, pero como regla general, esas audiencias empezaran a estar afectadas de nulidad o de lo que pudiera ser viable en nuestros códigos procesales. Claro, no hay nada como este contacto directo, pero creo que bajo el tema que estamos viviendo y bajo un ejercicio de ponderación es preferible. Y se lo digo porque, por ejemplo, en la parte donde yo estoy ahorita viviendo, se han limitado las audiencias casi en su totalidad. O sea, realmente se están permitiendo audiencias con muchísima urgencia y creo que ahí hay temas que se pueden estar viendo afectados, donde yo por lo menos preferiría que estuviéramos teniendo más audiencias de este tipo que no nos estén permitiendo casi ir a audiencia. Y creo que se va a resolver con un tema de ponderación de derechos. Sí hay una afectación para mí breve, para mí corta, no corta, para mí pequeña, pero insisto, creo que al ponderar es entendible, es válido y no tendrá mayor complicación, salvo probablemente algún caso muy particular. Muchas gracias. En este momento vamos a dar la palabra a la abogada Karen Pérez, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, es muy agradable escucharla. Yo soy de aquí de la Ciudad de México. Me encantó su presentación. Tengo ahí son solamente 2 dudas. Sí. Respecto a cuando la fiscalía, por ejemplo, está interrogando a un perito y resulta que sus preguntas van encaminadas a que este perito hable sobre un dictamen o un informe de otro perito que no se va a presentar a juicio. Ajá. La cuestión va ahí. Este otro perito, yo dentro de la investigación, yo soy abogada postulante, y dentro de la investigación complementaria yo encontré que este otro perito en psiquiatría realmente no existe. En su informe que rinde, ¿no? Donde dice él que una víctima sí está apta para rendir declaración, entrevistas, etcétera, ¿no? Es un asunto de trata de personas. Y este perito yo lo investigo y resulta que él señala un número de cédula profesional y la cédula profesional no existe. Entonces, evidentemente la fiscalía lo ofrece como medio de prueba y al finalizar, bueno, ya dentro de la audiencia de debate, cuando se supone se tendría que presentar, se desiste. Pero
a otra perito, ¿no? A una perito en trabajo social, la lleva sus preguntas encaminadas a que diga, bueno, ¿o en qué basó su dictamen? Ah, pues en los registros de la investigación, de la carpeta de investigación, que constaban del informe de este otro perito, ¿no? O sea, hace que la perito en trabajo social hable de este otro informe. Obviamente, yo en el contra trato de desacreditar esta vulnerabilidad de la víctima porque varía sus entrevistas. Hace como 3 entrevistas distintas, incluyendo las de trabajo social, y en todas cambia totalmente la versión. Entonces dice, bueno, es que tenía un trastorno, ¿no? Como un trastorno, el shock emocional, etcétera, pero sí estaba apta para rendir una declaración. Es como un doble juego, porque al final, si no estaba apta para rendir ninguna entrevista, entonces, desde mi punto de vista, no tendría valor, ¿no? Nada de lo que se llevó a cabo desde que se inicia la investigación. Y por el otro lado, ¿no? Este doble filo es, bueno, sí dijo esto, altera la versión varias veces porque estaba en una clase de shock, ¿no? Pero es válido. Entonces, esto es lo que intenta hacer la fiscalía, por medio de un perito, tratar de incorporar esta otra información. Y la segunda pregunta que tengo es también muy, muy concreta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el interrogatorio directo un testigo o un perito omite una información, supongamos un robo a casa-habitación, y entonces en el robo a casa-habitación hay un dictamen en materia de crimen donde ubica el domicilio. Esto lo tenemos en el registro, ¿no? El dictamen, las partes. Pero en juicio, en el debate, a la perito se le olvida decir que existe el domicilio. Se equivoca en la calle y el número del domicilio. Entonces, yo creo, este fue mi criterio, como defensa en el contrainterrogatorio, yo no le subsano su error, porque creo que yo hubiera estado incorrecta en decirle, ¿me puede decir, no sé, perfeccionarle el interrogatorio? Entonces, la perito al no señalar el domicilio correcto donde supuestamente sucedió el robo a casa-habitación, yo no hice preguntas. Yo en el contra, pues no hice preguntas, obviamente en los alegatos de clausura señalo que el domicilio no existe, ¿no? Que es un domicilio diverso. Entonces, por ahí en charlas con algunos compañeros, amigos, me dijeron, no, es que tú debiste sacarle esta información. Es mi duda, ¿debo hacerlo o no debería hacerlo? Muchas gracias por su ponencia tan excelente. Gracias, doctora. No, de qué, al contrario, gracias a usted. A ver, voy a empezar por la segunda pregunta porque creo que la tenemos todos más fresca y eso me lleva a un punto súper, súper importante. El contrainterrogatorio, uno, no se tiene que hacer siempre. Sí, en la mayoría de los casos es útil, pero hay casos en los que ni siquiera vale la pena hacerlo, porque a lo mejor la información no me dañó, porque a lo mejor la información que salió es más útil para mi teoría del caso. Lo segundo, esto tiene que ver con evidenciar contradicción, con la técnica específica para evidenciar contradicción. Y algo que yo siempre he dicho, a ver, cuando muchas veces el testigo está contestando el interrogatorio, uno se da cuenta que se equivocó. Y uno dice, ay, qué bueno, ya se equivocó, evidenciar contradicción. Y nos ganan las ganas de demostrar que el testigo está mintiendo y hacemos el ejercicio. Y eso es súper incorrecto. Yo siempre he dicho que antes de hacer un ejercicio de evidenciar contradicción, tengo que pensar en mi teoría del caso. Ok, sí, el testigo vino y dijo una cosa diferente a lo que había dicho, pero ¿qué es lo que me sirve? Si a mí me sirve más lo que ya dijo, que es el caso que usted está poniendo aquí, no extraigo la información, la dejo. Y como usted acertadamente lo hizo, luego lo lleva al alegato de clausura. Porque de otra manera lo único que usted hubiera hecho es perfeccionar la información. Sí, te equivocaste, dijiste un domicilio incorrecto y estoy demostrando que estás mintiendo. Pero al final lo hubiera puesto usted en el domicilio correcto. Entonces, ahí hay que pensar mucho. El que un testigo venga y se contradiga no significa voy a evidenciar contradicción inmediatamente. Significa que puedo hacer uso de la técnica. Lo segundo que tengo que pensar es en mi teoría del caso. ¿Qué me viene mejor? ¿Usarla o no usarla? Y la decisión que tomó usted para mí fue la totalmente correcta, por lo que ya le expliqué. La primera pregunta, a ver, se me ocurren dos cosas. La primera ya no es viable por lo que después escuché en su pregunta, pero ahí había que ver la admisión del medio de prueba. A ver, yo siempre he dicho que en las audiencias intermedias se pueden pedir, y así lo he hecho muchas veces, tanto exclusiones parciales como exclusiones totales.
Cuidado porque en las intermedias, en las audiencias intermedias, de pronto pedimos solo exclusión total y solo pensamos que se puede así. Es decir, o me excluyes al testigo completo o me excluyes al perito completo y ya, y eso no es cierto. También se pueden pedir exclusiones parciales, es decir, tú me ofreciste este medio de prueba para hablar de estas 5 cosas. Yo no tengo problema con estas 3, pero estas 2, por ejemplo, son ilícitas. Y esta ilicitud tampoco me contamina todo esto. Entonces ahí pueden pedir una exclusión parcial. Eso acota la materia del interrogatorio y eso tiene que ver probablemente sí o no con lo que le voy a decir. ¿Por qué? Ahí habría que revisar el auto de apertura a juicio oral, porque probablemente el Ministerio Público se sirvió, digamos, con la cuchara grande, preguntándole al perito cosas que no estaban dentro de la admisión del medio de prueba. O sea, le preguntó cosas que no estaban dentro de la materia de la admisión del medio de prueba. Y eso, uno, se pudo haber objetado. Yo usualmente cuando es así lo objeto, la causa de la objeción no la tienen los códigos usualmente. Yo usualmente lo objeto diciendo, objeción excede la materia de la admisión del medio de prueba. Lo que pasa usualmente es que el tribunal o juez voltea a ver el autoapertura, decía, efectivamente, a ti te admitieron para hablar de estos 5 temas, de este no. Puede ser que le hubiera servido, no lo sé, habría que ver el autoapertura, la pregunta, muchas cosas. Pero bueno, como ya hubo interrogatorio y contra eso no le sirve, ¿qué se me ocurre? Lleve prueba superveniente. Si usted tiene pruebas de que esa perito no existe, la que hizo el primer dictamen, y no sabíamos que esta persona iba a venir a hablar de otro dictamen, entonces, más allá de que pueda ser también tema de contra, que tú estás viniendo a hablar de un dictamen que tú no hiciste, que a ti no te consta, etcétera, yo creo que le da perfectamente para prueba superveniente para desacreditar. Entonces, si usted ya tiene, en el caso específico aquí, la información de profesiones, como es el caso de México, que lo podemos tener, yo metería prueba superveniente para demostrar que no existe y ayudar a desacreditar el dictamen sobre la que este perito habló. Y bueno, creo que esa sería la respuesta. Antes de que le den el uso de la voz a alguien más, estoy observando que Andrés puso una pregunta bien interesante. En su país, asumo que una vez que se lleva a cabo el interrogatorio de los peritos, dice Andrés, la voy a leer para que todos estemos en el mismo canal, es recomendable que el informe pericial, una vez sustentado por el perito, pase a darse lectura de las conclusiones al secretario. A ver, yo les decía que hay códigos que todavía tienen como tintes inquisitivos y esto si así lo regula su código o si no lo regula pero así lo hacen, sigue siendo un tinte inquisitivo de cualquiera de las 2 maneras. No es recomendable y eso no debe de pasar bajo ningún presupuesto. Hay países que lo que hacen primero con la prueba pericial es que primero lee el perito su dictamen y luego se le hacen preguntas. 2, hay países que primero el juez o el secretario lee el dictamen del perito y luego le hacen preguntas. Ni una cosa ni otra cosa es consistente con un sistema acusatorio. Ni que se lean antes, ni que se lean después, ni siquiera que ese dictamen lo tenga la autoridad judicial. En un sistema acusatorio más puro, por llamarlo así, lo consistente sería que viene el perito, se le hacen preguntas y solamente en base a eso se debe de resolver. Entonces, no se debe de ninguna manera dar lectura. Perdón, dejo el uso de la voz para ver si hay alguna otra pregunta. Perfecto, doctora. Sí, tenemos algunas manos levantadas. Vamos a dar este momento el paso al doctor Emilio Izquierdo, por favor. Gracias. Ya tenemos contacto con el doctor Izquierdo. No sé si por favor puede prender su micrófono. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Felicitarle por su exposición. Gracias. Muy clara y muy práctica para todos los que ejercemos el derecho en nuestros países. La pregunta es clara y es concreta. Siempre estamos lidiando y frente a un proceso penal nos encontramos con testigos hostiles. En su práctica y en la práctica que usted maneja y bastante experiencia, ¿cuáles son las pautas que nos recomienda para poder nosotros enfrentar estos problemas que son prácticos y diarios? A ver, nada más quiero que me aclare algo. ¿Está pensando en un testigo hostil que es suyo como oferente o como contraparte? Porque el tratamiento sería bien distinto. Exacto, el testigo sería el que nosotros proponemos. Ok,
Ya, a ver, perdón, nada más antes de contestar la pregunta, aprovechando, les puse los nombres ahí de algunos de los autores que tomé para que no hubiera problema luego con las letras o la pronunciación. Les puse ahí algunas sugerencias que les recomiendo leer en Sistema Acusatorio, Litigación, y también Marina Gascón para valoración de la prueba, es una cosa divina. Bueno, a ver, el tratamiento del testigo hostil, cuando es propio, muchos códigos, muchas normas regulan esta figura. Algunos sí, algunos no. Y lo regulan justo como la figura del testigo hostil. Tengamos muy claro de entrada algo. Cuando hablamos del testigo hostil, procesalmente no estamos hablando del testigo de la contraparte, porque el testigo de la contraparte por naturaleza va a ser hostil, sino estamos hablando de mi propio testigo que se pone en mi contra en juicio. Y eso es una pesadilla para cualquier persona. Porque, insisto, porque es tu propio testigo. Pasa de pronto bastante desafortunadamente con el tema de delitos sexuales. Sabemos que desgraciadamente algo muy común que sucede es que en el caso de los delitos sexuales, quien tiene carácter de imputado, acusado, es familiar. Es papá, padrastro, tío. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Que en el transcurso de ese proceso hasta que llegamos a juicio, desgraciadamente la realidad es que a veces a las víctimas se les lava un poco el cerebro, como decimos en mi país, con cosas como, mira, papito ya no te va a hacer eso, ya dijo que está arrepentido, pero pues ya necesitamos que papito salga de la cárcel, venga a pagar la renta, la escuela, y entonces le lavan el cerebro a la víctima para que en juicio oral venga y diga algo totalmente distinto. Mejor dicho, que no hable, que no aporte información. Entonces, para estos casos raros, pero que sí pasan, es que está regulada esta figura en las normas de testigo hostil. Y esta figura descansa básicamente en que las normas permiten hacerle preguntas sugestivas. Entonces, a ver, el tratamiento específico, porque su pregunta es muy concreta. El tratamiento que yo les sugiero es uno, si el código permite esto, hay que pedirle usualmente, así lo estipulan los códigos, al juez que lo declare como testigo hostil. Lo primero que se hace es que hay que hacerle preguntas y demostrar que el testigo está reticente o que no quiere contestar o que no quiere apoyar con la información que conoce. Tiene que quedar perfectamente demostrado primero. Ya que quedó demostrado con varias preguntas, hay que pedirle al juez o tribunal que lo declare como testigo hostil toda vez que la persona pues está aportando de manera reticente, no está aportando información, etc. Va a haber un pequeño debate en ese mismo momento. Si hay información suficiente para ello, el juez lo va a declarar como testigo hostil. Vamos ahora a la técnica. La diferencia con los testigos hostiles es que el código permite hacerle preguntas sugestivas. Pero algo que yo siempre les insisto con la técnica es que no se vayan inmediatamente a las preguntas sugestivas, sino que lo que tienen que hacer es, imagínense que si yo tuviera aquí una imagen, hacer como un ejercicio de caracol. Si este es mi punto, lo que tenemos que hacer es esto, ir como de menos a más, mejor dicho, de más a menos. Es decir, ¿a qué me refiero? Voy a seguir con el ejemplo que les decía. El punto más importante es que hable a lo mejor del momento en el que la tocan, ¿no? En contra de su voluntad. Cuando los declaren testigo hostil, no se vayan directo a este punto, porque si bien los códigos permiten esto, la realidad es que falta el ejercicio de valoración. Entonces, por eso les digo que hagan como este ejercicio de esta manera. Entonces, empiecen por cosas aledañas haciendo preguntas sugestivas. Y de esta manera van haciendo preguntas sugestivas, sugestivas, sugestivas. Luego pueden aventar alguna cerrada. ¿Y qué pasa? Que cuando el testigo empieza a darse cuenta que ya no va a poder hacer lo que quiera, sino que va a tener que contestar, si ustedes empiezan con cuestiones aledañas a hacer preguntas sugestivas, luego pueden ir metiendo algunas cerradas, luego algunas abiertas, probablemente cuando lleguen al punto medular, el testigo esté un poquito más abierto a dar la información más delicada con preguntas cerradas o abiertas para que de esa manera no lo afecten. La mayoría de las normas procesales latinoamericanas prohíben las preguntas sugestivas en interrogatorio, pero las permiten específicamente para esa figura del testigo hostil. Hay otros países que no la tienen, pero que han ido aprendiendo también de las experiencias latinoamericanas diversas y llegan a permitir esta figura del testigo hostil porque la tienen en la teoría, en la literatura, y la han empezado a permitir y en la práctica, por lo tanto, es viable solicitarla. Entonces, esa es la técnica que pudieran aplicar en su caso. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Exacto, vamos a la siguiente pregunta. En este momento vamos a dar paso al abogado Clever Ábalos, por favor.
Ya tenemos contacto con el doctor Ábalos. No sé si por favor puede desactivar su micrófono. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Mucho gusto. Le saluda Clever Ábalos Silva. Es un gusto. Muy grata, importantísima su explicación sobre la temática de la oralidad en el juicio penal. Le saludo Gracias. de Quito, Ecuador. Yo tengo una pregunta que siempre a veces se ha suscitado. ¿Qué puede, y no ha habido respuestas varias en los tribunales que nos ha tocado actuar? ¿Qué sucede cuando el abogado le pide al tribunal, ya por las características que se da del testigo, que se declare hostil? Y hay veces de que el tribunal no lo declara. Entonces, ¿cuáles serían las repercusiones jurídicas, estimada doctora? A ver, el problema aquí, le decía yo, medular, es que hay códigos que tienen la figura del testigo hostil y códigos que no. Por ejemplo, en el caso mexicano sí lo tenemos regulado. Entonces, eso nos ayuda muchísimo porque es tan fácil como decir, en base al artículo tal, toda vez que, vaya, ni siquiera es necesario, ¿no? Todos sabemos que está ahí y se acabó el problema. El segundo punto que puede pasar es que, y le voy a decir, aquí hay un tema muy delicado que a mí me ha tocado luego, por ejemplo, es algo que de pronto nos pasa mucho en los talleres. Le están haciendo preguntas al testigo, el testigo les está contestando otra cosa de lo que yo espero. Pero, y de ahí entonces digo, no es que no me quiere contestar, declárenlo hostil. Pero la realidad es que cuando uno escucha las preguntas, dice uno, no, es que el testigo sí te está contestando lo que le estás preguntando. El problema es que las preguntas están mal hechas. Y esa podría ser una causa por la cual, aún teniendo la figura del testigo hostil en el código, no el juez lo esté otorgando, porque la realidad es que no es que el testigo no esté queriendo responder, es que las preguntas están mal hechas y por eso el abogado no está recibiendo lo que espera. 3, si sí tienen la figura en el código, si sí consideran ustedes que es claro que el testigo es hostil, pero el juez no lo está declarando, lo que yo les sugiero es que sigan intentando preguntar para avanzar un poco más y dejarle bien claro al tribunal que sí se está comportando de manera hostil. En el caso de que aún así el tribunal no se los permitiera, pues creo que ya no quedaría otra razón más que fuera un tema de recurso. 2, para los países que no tienen regulada la figura del testigo hostil, sí se convierte más en un tema de criterios, porque muchas veces en esos países, claro, de otros países que es más normal o más natural, lo hablamos, lo platicamos, lo empiezan a tomar ya como parte de su práctica, pero ahí sí creo que forzosamente hay que esperar que la jurisprudencia o que un criterio jurisprudencial lo establezca para que se pueda permitir y unificar criterios. Ese es un punto muy complicado que estamos viendo en muchos de nuestros países. Si bien tenemos una norma única en todo el país, cada juez la interpreta diferente y hay que esperar a que el transcurso de los años a veces unifique criterios y tengamos un sistema, pues digamos, un tanto más uniforme, porque eso es algo que evidentemente los años nos van a tener que traer. Recordemos que esto sigue siendo nuevo. A lo mejor en sus países esto lleva 10, 15, 20 años, pero para mí sigue siendo nuevo. Estamos viviendo todavía muchas cosas que estamos aprendiendo a entender cómo se llevan a cabo y eso es lo que permite, por supuesto, esta diversidad de criterios que forzosamente se tendrán que establecer. Por cierto, antes de dar el uso de la voz para la siguiente pregunta, me estaban pidiendo de nuevo los nombres de los autores, se los acabo de escribir ahí, por favor, para que ahorita detengamos un poco escribir cosas y se puedan mantener ahí y los puedan copiar. Muchas gracias y los dejo para la siguiente pregunta. Perfecto, continuamos con la siguiente pregunta. Vamos a dar paso al abogado Diego Flores, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Distinguida doctora, permítame hacer un preámbulo para mi pregunta. En el contrainterrogatorio presencial se pueden recabar de primera mano información sobre la percepción del testigo a las preguntas, incluso podemos saber si el testigo nos está mintiendo. Sin embargo, en el caso de testimonios rendidos por medios telemáticos, se dificulta o incluso se anulan ventajas. ¿Existe alguna técnica aplicable para contrainterrogar en un testimonio telemático? A ver, es que le voy a decir, para mí ahí sí hay un problema. La primera pregunta creo que fue súper interesante, además súper
natural de la incertidumbre que estamos viviendo en nuestros países con el tema de la pandemia, si afectaba o no afectaba a principios rectores. Le voy a decir para mí cuál es el problema, que si al estar hablando de telemático, estamos hablando nada más de algo auditivo, ahí sí hay afectación al principio de contradicción, perdón, al principio de inmediación, discúlpenme, porque ahí sí estamos perdiendo toda esa riqueza de lo que estamos percibiendo. Entonces yo creo que ahí sí hay un tema y lo que debiéramos estar buscando en nuestros países es que esto se haga por vía videoconferencia, por algo como lo que estamos haciendo ahorita, donde nos permita no solo escuchar, sino escuchar y ver, porque de otra manera sí hay afectación al principio de inmediación. Esto, mire, puede ser tan sencillo como si el testigo, yo le pregunto, ¿y de qué tamaño era el cuchillo? Ah, pues era como de este tamaño. Entonces, claro, si esto solamente estoy siendo escuchada, ahora, ahí hay que buscar ser lo más natural posible y que entonces la persona diga, bueno, pero dígame más o menos una distancia, etcétera. Pero cosas tan sencillas como lo que usted me dice del contrainterrogatorio, que se perciben, claro que hay una afectación. Creo que ahí lo que se tendrá que trabajar es cambiar el modo y buscar que se haga tema videoconferencia. Ahora hay muchísimas herramientas como esta que estamos utilizando. Ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo, aquí en México, algunas compañías han abierto videoconferencias gratuitas para usar estos sistemas y creo que debemos estar buscando usar esta tecnología porque si solamente estamos usando el tema auditivo, ahí sí hay afectación al principio de inmediación. Yo creo que eso sí da para recursos, sí da para reposición, porque es imposible que en el contrainterrogatorio podamos demostrar estas cosas meramente por medio del uso del oído. Pudiera a veces, porque a veces que las personas sí es muy claro cuando cierta información empiezan a tartamudear o cambian el tono de voz, pero no temas visuales, no hay manera, esa es la realidad. Esa es la riqueza de la inmediación. Y si la inmediación no se lleva al 100%, eso es imposible. Mire, le voy a platicar algo. En México, por ejemplo, ya ha habido problemas porque en el caso de los testigos especiales, que una de sus compañeras hace rato, por cierto, hablaba de este tema en secuestro, lo que se hace es que se separa por supuesta víctima y imputado, pero en algunas partes del país, desde la sala donde nos quedamos y se le retiró a la víctima, sí la podemos observar a plenitud. O sea, la observan así como me están observando a mí. En otras partes del país lo que se hace es que a la víctima se le, digamos que es toda la cara y vaya, se le difumina o se pone como rayitas, no sé cuál es el término técnico correcto, pero entonces ahí hay un problema tremendo que tiene que ver justo con lo que usted dice. Ahí la inmediación no se lleva a plenitud y en varias partes del país ya en amparo han ordenado reponer esas audiencias porque vaya, entiendo que hay que proteger un tema de revictimización, pero eso no es a costa de que el tribunal y todos en la sala no podamos permitir constatar los gestos, la forma en la que se comporta la persona y sí han ordenado ya reposiciones. Entonces yo creo que ahí tenemos temas pendientes y eso no debería estarse permitiendo porque no hay una inmediación plena y creo que eso perfectamente se puede pelear en un recurso. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Perfecto, continuamos con la siguiente pregunta. Vamos a dar paso a la abogada Beatriz Meléndez, por favor. Ya tenemos contacto con ella. No sé si puede, por favor, encender su micrófono. De lo contrario, damos paso al siguiente participante, por favor, al abogado Juan Carlos Cabrera. Tenemos ya contacto con él, solo tiene que encender su micrófono. Perfecto, le escuchamos. Sí. Doctora, buenas noches. Juan Carlos Cabrera de la ciudad de Cuenca. Un tema en el Ecuador. Cuenca. Gracias. En el Ecuador entró en vigencia en el año 2016 el Código General de Procesos que se aplica a materias no penales. ¿Sí? Concretamente en el tema que usted propuso, muy interesante al debate acerca de las preguntas sugestivas en los interrogatorios directos. El COGEP del Ecuador establece la prohibición de realizar las preguntas sugestivas. Tenemos dos opciones, ¿no? Una
la facultad de la objeción cuando se formula una pregunta sugestiva. Pero ¿qué sucedería a su criterio en el caso de que o no exista contraparte que haga la objeción de la pregunta sugestiva? El juez tendría la opción de dejarla pasar, pero si la deja pasar, efectivamente tengo una respuesta del testigo, y el juez estaría obligado a emitir una sentencia únicamente en base a respuestas que se dan como consecuencia de una pregunta sugestiva, o a su vez el juez estaría obligado a negar la pregunta sugestiva si es que no existe contraparte que logre formular dicha objeción. Gracias, doctora. A ver, bueno, saludos a Cuenca, me encanta Cuenca. Yo siempre he dicho que Cuenca, y se ríen siempre que digo esto, huele a dulce. Tú llegas a una Cuenca y Stanley se está muriendo de la risa, porque sabe que siempre que llego a Cuenca le digo, esta ciudad huele a dulce, me encanta. No sé qué tiene Cuenca, pero aparte de ser hermoso, huele a dulce. Tienen que ir a Cuenca, todos los que están escuchando, por favor, es hermosísima la ciudad y su gente es divina. Pero, a ver, me enfoco. No, el juez tiene que valorar la prueba. Y entonces el juez al momento de valorar la prueba podrá tomar la decisión de decir, ok, bien, la contraparte no objetó las preguntas sugestivas, pero el juez no puede perder de vista, y más si fue como un ejercicio sumamente constante, que quien vino a dar esa información no fue el testigo, fue el abogado. Que el abogado básicamente le está dando toda la información al testigo y el testigo casi está diciendo que sí, nada más. Entonces el juez lo que tiene que hacer ahí es valorar. Y en el ejercicio de valoración podría restar valor probatorio a esa información que el testigo dio porque no la dio el testigo, porque la dio el abogado. Yo por eso siempre les digo que cuando escuchan preguntas sugestivas, muchas veces la gente no las objeta. Y dice uno, ay, bueno, pero si no me están objetando, yo sigo haciendo preguntas sugestivas. ¿Qué tiene? Es hasta más fácil interrogar con preguntas sugestivas. Al fin nadie me está objetando. No es cierto, el problema no acaba ahí, porque en la valoración es donde puede venir el costo. Entonces, aún no habiendo existido objeciones, el juez está obligado a valorar la prueba, y si fue como un ejercicio sumamente constante, si el testigo parecía que la información realmente no la conocía por diversas cuestiones que se tendrían que analizar de todo el ejercicio, contradicciones inclusive, etcétera, puede restarle valor probatorio. Entonces hay un riesgo y eso es lo que el juez puede hacer en todo caso si considera que es suficiente. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Perfecto, sí, doctora, vamos a ir con 3 preguntas más y cerramos. Le damos paso. No, ya están, perdón, una pregunta más y debemos cerrar. Son las 8 de la noche. Perfecto, una pregunta más y cerramos. Perdón, estoy escuchando, solamente me voy a parar a conectar la computadora porque me estoy quedando sin batería, pero estoy escuchando, gracias. Perfecto. Vamos a dar la palabra a la doctora Claudia Flores. Tenemos ya contacto con la doctora Flores. No sé si puede encender su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, yo quisiera preguntarle a la doctora Carla, antes que nada la saludo, buenas noches. Estoy saludando desde México. Buenas noches. Hace rato que expusieron un tema acerca de alguien de un perito que se presentó siendo un perito falso. Desde ahí se puede fincar alguna responsabilidad cuando alguien se presenta ante un tribunal documentándose como una persona falsa, sin cédula. ¿Se puede fincar una responsabilidad penal hacia esa persona directamente o queda así al aire? No, sí se puede hacer. A ver, le voy a decir a mí qué me gusta hacer cuando hemos tenido esto en las carpetas. Creo que es más estratégico y usualmente lo hacemos de esta manera. Pasando la intermedia, nunca lo hacemos, hasta ahora no nos ha convenido hacerlo y por eso jamás lo hemos hecho así en la etapa de investigación. Pasando la etapa intermedia, lo que hacemos es que ahí es donde presentamos la denuncia. Es decir, a ver, en etapa de investigación algo que yo siempre les insisto es que revisemos a los peritos. No en todos los países, pero en el caso de México es muy fácil porque tenemos una página de profesiones donde se revisa justo en un tema en área de profesiones especializada. Y es muy sencillo porque nuestro número de cédula o nuestro nombre lo metemos, inmediatamente salen ahí
todos los datos de si esa persona tiene título, tiene cédula, los números, etc. Entonces es muy fácil revisarlo para nosotros. No en todos los países tienen esta posibilidad, pero pueden pedir la información también al órgano pertinente. Entonces nosotros usualmente lo que hacemos es que lo revisamos en etapa de investigación, pero ahí no hacemos nada. Cerrada la investigación y ya que la contraparte ofreció a sus peritos, es decir, ya que yo sé que no puede salir con un perito nuevo, entonces presentamos la denuncia. Y eso, inclusive, ya presentada la denuncia, empieza a avanzar la investigación y eso lo pueden utilizar para juicio oral como prueba superveniente. Entonces, esa puede ser una manera. La otra es que también pueden demostrarlo como prueba superveniente en juicio oral sin haber hecho la denuncia previa. A mí me gusta llegar ya con la denuncia previa. Y la tercera es que aún sin que exista esa información de manera previa, se puede presentar igual la denuncia. Se le da conocimiento a la autoridad, e inclusive tienen ya el audio y video, y también puede servir como material probatorio y fincarle responsabilidad. El tema es si quieren utilizar eso, porque miren, usualmente después de juicio, a lo mejor ya no nos va a servir tanto. Puede servir para un reconocimiento de inocencia, que otros códigos regulan como revisión o revisión extraordinaria también esta figura, que es muy similar en la mayoría de las normas latinas, pero usualmente uno no lo quiere usar para eso, uno lo quiere usar para desacreditar al perito en juicio. Entonces lo pueden hacer de esa manera, o usarlo como, ya que el perito en juicio dijo, no, pues yo soy, nos pasó una vez, por ejemplo, me acuerdo mucho con un contador, no, pues yo soy contador, y además decía que tenía esta maestría, cuando no tenía ni la carrera ni la maestría. Entonces, eso también lo pueden usar como prueba superveniente en juicio, y ya lo posterior será que venga la carpeta. Hay que ver ahí qué es lo que les interesa, ¿no? Si ir contra el perito, o lo que realmente nos interesa es desgastarlo para un tema de credibilidad en el juicio, en la valoración de la prueba. Pero estas son algunas de las dinámicas que pudieran hacer para este punto. Muchísimas gracias y saludos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias a la participación de la doctora Carla Prat. Vamos cerrando esta jornada académica que ha sido larga, en verdad. Agradecerles una vez más. Desde la mañana estuvimos con los profesores Manuel Atienza, Juan Antonio García Amado, y en la tarde espectacular la doctora Carla Prat. En verdad, esta es una contribución de la Universidad Católica de Cuenca hacia la sociedad. Esperamos seguir contando con su participación en los próximos webinarios. Es momento de anunciar algo importante para el foro de Derecho, que en realidad tienen una gran participación en cada uno de nuestros programas. Estos programas de capacitación que voy a proceder a anunciar están confirmados. Es del mes de julio y el mes de agosto. Durante julio y agosto tendremos los siguientes programas. El curso intensivo de litigación oral para procesos penales con la doctora Carla Prat. Es un curso de 40 horas, 100% online, ante las circunstancias que estamos viviendo. Lo propio, el curso de especialización en justicia constitucional con el doctor Carlos Bernal Pulido, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. Lo propio, 40 horas, 100% online. Y el siguiente curso de prueba, proceso y derecho penal con los juristas españoles, el doctor Juan Antonio García Amado y el doctor Miguel Díaz y Conhielo. Estos programas están garantizados. Ustedes se podrán enterar más detalles a través de nuestra página en las redes sociales, en Facebook, Centro de Educación Continua, Universidad Católica de Cuenca. Siempre con la seriedad en la oferta académica, con la solvencia, a través de nuestros prestigiosos profesores, y obviamente serán todos estos programas con una certificación de altísimo nivel. En ello no tenemos duda, al contar con los mejores profesores de América y Europa. Hasta aquí esta larga jornada. A nombre del rector de la Universidad Católica de Cuenca, el doctor Enrique Pozo Cabrera, de todos quienes integramos esta gran comunidad universitaria, agradecemos y que tengan una muy buena noche. Hasta pronto. Hasta pronto. Así es, en este momento cerramos el webinario Litigación Oral para Procesos Penales. Agradecemos la excelente intervención de la doctora Carla Prat
Y asimismo agradecemos al Centro de Educación Continua por esta iniciativa. Como dijo el doctor Stalin Bernal, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Educación Continua UCACUE, donde podrán encontrar todos nuestros webinarios realizados. Les deseamos muy buenas noches. Gracias.